De hablar con Carolina Rodríguez, una de las fundadoras de la red de abogadas feministas del AMBA, que la pueden encontrar en Instagram como abogadasfeministas.amba. Caro, ¿cómo te va? Bienvenida a este programa. Agustín Espósito, Carmen Herranz te saludan en vivo de los estudios de Radio Lost. ¿Qué tal, Caro? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder al final. Ha sido complicado, pero teniendo en cuenta además que tiene una niña pequeña, muchísimas gracias. Sí, que la van a escuchar de fondo. Bueno, a mí si te sirve de consuelo, mi perra siempre se escucha de fondo en las entrevistas que he hecho en mi casa. Así que... Me pasa lo mismo. Los perros ladran en momentos incómodos. Siempre, siempre, siempre. Caro, primero preguntarte cómo surgió la idea de abogadas feministas, bajo qué conceptos se manejan ustedes y bueno, básicamente, ¿cuál fue ese primer paso que ustedes dieron para crear esta red? En realidad la vengo llevando a cabo, bueno, litigo junto con mis compañeras de la red, pero la vengo administrando yo, digamos. No fue la idea en principio, sino que lo que quise hacer en principio fue empezar a litigar de manera particular después de haber atravesado mi maternidad y haberme estancado un poco por eso. Y bueno, se fue dando esto, el concepto de red y además de tejer redes como feministas, porque la verdad es que no hay muchos profesionales del derecho que ejerzan desde la perspectiva de género y los derechos humanos. Entonces eso mismo nos fue como haciendo tejer redes, digamos. Claro. Y litigamos en procesos de familia, de penales y también laboral actualmente, así que en eso estamos. Y bueno, yo antes lo estaba comentando en conversaciones respecto, bueno, a algo que estoy estudiando en España. Bueno, me imagino que también estaréis muy ligados y muy relacionados con el ámbito de salud, concretamente por el parte de denuncia o por un parte de lesiones que presenten. ¿Cómo va ese proceso de relación con el personal sanitario, con la mujer que sufre violencia de género y no se niega hasta que ya en el parte se abre una causa judicial? Y la verdad es que sí, lo que sigue pasando es que las pruebas que se siguen valorando más son las pruebas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, cuando una persona sufre un abuso y demás, es importante que vaya inmediatamente a hacerse las revisiones y demás, porque la otra prueba que tenemos es el informe psicológico, pero en los juzgados penales no le dan tanta importancia como a una prueba más bien física. ¿Cuál fue el mayor desafío con el que ustedes se encontraron cuando bueno, se fue armando lo que fue la red? ¿Cuáles fueron las mayores trabas? Incluso sería la pregunta que se encontraron con el proyecto. No, en realidad las trabas las encontramos todos los días en algunos juzgados en los cuales por ahí cuesta lo de la perspectiva de género, de los derechos humanos. Está el tema de que la justicia es lenta en general, pero además pasa que en los casos en los que está la violencia de género presente y en los que es importante aplicar como la visión transversal de la violencia de género en todos los procesos, por ahí hay muchas resistencias, por ahí se siguen viendo muchas veces como casos de procesos de familia en general, como si no hubiera una situación como de asimetría, de violencia en el medio, y eso hace que no se implementen como las medidas específicas que se tienen que implementar en los casos de violencia. Ajá. Y Carolina, ¿te ha tocado defender a alguna mujer que iniciase una denuncia por maltrato y luego se haya arrepentido y haya querido retirar? Sí, esto pasa. Yo en realidad ejerzo más en procesos de familia, pero sí, estas cuestiones pasan más en el fuero civil, porque bueno, como que el impulso del proceso depende de las partes. En este caso, en el fuero penal es distinto porque bueno, ya ahí hay como cuestiones de orden público, delitos que bueno, investigan las fiscalías igual, pero bueno, pasa porque es como lo del círculo de la violencia, y porque requiere de mucho tratamiento multidisciplinario, no solamente jurídico. Y sí. Sí, se escucha el niño. A la nenita, ahí, sí. Ahí gritando. Te iba a preguntar, hablaste justo de que vos te dedicabas a
a familia, y en su Instagram veo algunas publicaciones que tienen que ver con la adopción responsable, con todo lo que son los procesos incluso. ¿Cómo haces para ligar o cómo se liga el laburo feminista y todos los avances que ha hecho el movimiento durante los últimos años con lo que es el tema de la adopción responsable? En realidad, yo con respecto a la adopción, lo que propongo siempre es cambiar un poco la mirada, ¿no? Y no verlo tanto desde las personas que desean adoptar, sino de que desde el lugar de las niñas que están en situación de adoptabilidad, desde el lugar de muchas maternidades que en contextos de vulnerabilidad social y de violencia de género son separadas de sus hijas cuando no corresponde. Pero bueno, es un poco a raíz de mi experiencia previa en voluntariados en los cuales he patrocinado a madres en estas situaciones que tengo, es como este posicionamiento, porque bueno, son personas que no acceden generalmente a los medios de comunicación por estar en situación de marginación, por muchas cuestiones, pero es re necesario cambiar la visión al respecto y entender que bueno, que no pasa por desear adoptar y adoptar, sino que hay que entender todos los derechos humanos que están en juego. Ajá. Y Carolina, bueno, hablábamos la semana pasada de la violencia vicaria y bueno, y yo creo que eso se aplica también, y lo habrás visto muchas veces, en los procesos de divorcio, como el padre quiere tener la custodia completa o compartida, aún así siendo un maltratador, solo por hacer daño a la madre. Me imagino que, o si no, por violencia económica o por algo. Eso es muy común todavía, que lo veas. Sí, en realidad es muy complejo contestar eso en general, hay que ver caso a caso, porque bueno, hay que ver qué grado de violencia hay, qué le pasa a ese niño con ese progenitor, cuál sería la solución que se puede proponer, si la interrupción de la comunicación o un régimen de comunicación supervisado. Y es verdad que cuando es necesario o lo mejor para ese niño es la interrupción de la comunicación, es complicado llevarlo adelante y sostenerlo en el tiempo en los juzgados de familia. Sí. Al menos es un progenitor que está insistiendo y que lo hace, digamos, ejerciendo la violencia vicaria. Es muy complicado, es verdad, porque además se sigue aplicando el falso SAP, el síndrome de alienación parental, que es una teoría que carece de rigor científico en la actualidad, pero es verdad que se sigue aplicando. A veces ya no se dice así, pero se dice como encubiertamente de otro modo en las pericias psicológicas, psiquiátricas, o bueno, y eso lleva a que cueste los pedidos de interrupción de la comunicación. De todas maneras, el cuidado, el cuidado personal actualmente es compartido, pero los niños siguen teniendo como un domicilio principal, que en la gran mayoría de los casos es el de las madres. El problema es cuando la salud integral de esas niñas implica la interrupción total, es muy complicado sostenerlo. Y bueno, Carolina, has formado, y eso he visto que era nuevo, una radio, ahora sí que nos ven, Ra, en Instagram, que es una radio... Sí, no es nuestra la radio, ¿no? Yo soy columnista en esa radio. Ah, eres columnista, mira, que es una radio de visibilidad trans, ¿no? Es una radio transfeminista de la Municipalidad de Avellaneda, de la cual soy columnista. Ah, mira. La última que te hago, por lo menos de mi parte, Caro, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar? Tanto de tu parte, de tu laburo personal, como también de la red en general que ustedes han formado. Nuestra principal actividad es el litigio. La verdad es que lo que hacemos es litigar en Capital Federal y en el conurbano bonaerense. Y bueno, no hay mucho más proyecto por ahora porque es algo bastante reciente, que empezó con la pandemia, que se fue construyendo con el tiempo, que siempre está en constante cambio, las personas que componen la red y lo que se nos va ocurriendo. Y bueno, la idea es continuar así y bueno, obviamente que siempre abierta a nuevos proyectos que puedan surgir y que ayuden sobre todas las cosas a las mujeres, a las diversidades y a las niñeces, ¿no? Que son tres grupos bastante afectados por lo que tiene que ver con la cultura patriarcal y capitalista. Litigio, hablamos del proceso judicial en sí, ¿no? Para aquellos que asesoramos y también litigamos de manera particular. Somos una red de abogados particulares, entonces la realidad es que asesoramos y litigamos de manera particular.
además de que habitamos otros espacios, me acompañan compañeras de distintos estudios y demás. Y bueno, Carolina, ya así para finalizar mi última pregunta, hablando de la pandemia, imagino que en esta pandemia aumentaron tus clientas, como que se duplicaron debido a la cantidad de divorcios, separaciones y bueno, otras causas de violencia, aunque no trabajes tú tanto con ellas, por otras causas de maltrato, ¿no es así? Sí, bueno, en mi caso en particular yo retomé el litigio junto con la pandemia, así que no tendría como la estadística previa, porque con el embarazo y mi maternidad me parió un poco, digamos, pero sí, la realidad es que hubieron muchas consultas, porque obviamente que la situación de la pandemia trajo muchas modificaciones en lo que tiene que ver con la organización de los cuidados, de los gastos, de las exigencias en común, entonces obviamente que hubo que ajustar o modificar algunas cuestiones. También hubo una feria judicial sin precedentes cuando ni bien empezó la pandemia, así que hubo que esperar a que eso pase, que el Poder Judicial se actualice con lo que tiene que ver con la virtualidad. Actualmente es absolutamente todo virtual, pero eso también llevó como un tiempo, si bien el sistema ya venía siendo virtual, no era 100% del todo. No habían audiencias por Zoom, por ejemplo, por plataformas similares. Ahora sí, y bueno, esas cosas estuvieron cambiando que ayudaron a agilizar, pero bueno, de todas maneras sigue siendo como los procesos siguen requiriendo su tiempo, digamos. Caro, mil gracias por esta comunicación, para hablar un ratito acerca de tu trabajo con la red de abogadas feministas en el AMBA. Muchos éxitos para el futuro. Muchas gracias, Caro. Y bueno, vaya, creo que la están reclamando. Sí. Allá, donde sea que esté, pero te están reclamando. Mil gracias y un abrazo grande. Bueno, a ustedes, un abrazo, chau, chau. Un abrazo, Caro, gracias. Pasaba Carolina Rodríguez, ella es una de las fundadoras